No, no sé. No, era de geodésica, era. Ay, A ver si la tengo yo acá. El problema es que si me voy acá, a veces como que hago un... primera fecha de calificación. A ver Espera acá. que tengo varias versiones. A ver, yo ahora le doy, profe. Es del examen el último, pero el primer llamado. Dar un ejemplo de una superficie de revolución, mencionar una curva candidata geodésica de la misma y decir cómo probaría que lo es. Sin hacer cuentas, dice. No, sí, espera que lo acababa de abrir la mención del ángel. Primera fecha. Es del 16 del 12. El final del 16 del 12 del 2021. Sí, no sé qué pasa. No me muestra eso. Lo tengo abierto y no me muestra. Ujú. Ahí está. Ahora sí. ¿Te suena este? 16 del 12. Sí, ese. Al final. Oh, No, de... este, el 3. sí, la 3 C. Dar un ejemplo de una revolución y mencionar una curva candidata geodésica de la Está bien. misma. El 13. Sí, el 13. Está bien. Bueno, lo que pasa es que ahí uno tiene varias cosas para hacer, pero la verdad que no es difícil. Te cuento más o menos. No, no. No, porque. Capaz que me estoy ahogando en un vaso de agua, Y profe. primero porque hay, por ejemplo, hay superficies de revolución que son muy sencillas. Si te dejan tanta libertad, a veces uno se asusta, ¿no? Tanta libertad. Uno, Sí, ponele, vos agarrás los ejes Y y Z y agarrás media circunferencia. O sí. inclusive no hace falta media circunferencia, un cuarto de circunferencia. Y vos la rotás, te da una esfera. ¿Entendés? Vos Mm. agarrás media circunferencia, la rotás alrededor del eje Z. Y eso te da una esfera. Profe, y si hago una rotación, por ejemplo, de una esfera en el eje Z, también me puede dar un cilindro y eso también se puede considerar como una superficie de No, rotación. no, para que te dé un cilindro, o sea, yo Sí, acá hice rotar esta curva, sí, así, alrededor del eje Z, ¿no? Entonces la hago rotar ahí y me da una esfera, ¿no? Esta claro. curva la hago rotar, me da una esfera. Para eso voy a tener que necesitar parametrizar esta curva, lo que sea, si me hace falta, si no cuento, porque ahí me dice que cuento. Si vos querés un cilindro, tenés que rotar un segmento, Pero, fíjate. O sea, si vos querés un ah, cilindro que esté tendría, acá, que esté en el eje Z, sí. yo agarro un segmento en el plano IZ y lo roto alrededor del eje Z. Ah, ¿Entendés? Lo roto, acá aparece el no, segmento, acá porque va dando. eso me confundía, lo que es rotación y lo que es, por ejemplo, un sólido en sí, ¿no? Bueno, estas son superficies, todas estas son superficies de rotación, Claro. ¿no? Y entonces vos rotás este segmento y te da un cilindro, o si es una recta, un cilindro infinito. Porque vos agarrás O sea que, el eje Z, el segmento, que al principio está solo en el eje Y y Z, y al rotarlo, te da- va a ir alrededor de Z, y te va a dar un. pero ese segmento nomás, ¿no? Sí, claro, es que lo que vos le hagas acá después se copia cuando vos rotás. Entonces, Claro. eh,
No sé cómo, qué otra cosa se te ocurría a vos rotar para que te dé un cilindro. A mí lo que se me ocurría era una circunferencia en el eje XY y subirla hacia arriba, hacia el Pero eje eso Z. está bien, pero no es una rotación, porque vos subirla, Claro, no la estás rotando. claro, Vos tenés eso. que elegir un eje y rotarla, y bueno, esas son las superficies de revolución. Podés elegir otro eje para rotarla, nosotros en general elegimos el Z, y no hicimos más lío que eso, pero se puede elegir otros. Pero claro, vos Claro, tenés que rotar. Una cosa rotar es es. trasladar, por ejemplo, nosotros hemos agarrado eh, por ahí una parábola en el IZ, una parábola. Sí. Igual, no, Z igual y cuadrado. Uh-huh. Eso te da una parábola acá. Y te dice trasládela en el eje X. Y entonces es como decir, bueno, traigo la parábola hasta acá, la trasladé, y entonces ¿qué me da? Y bueno, me da como una especie de canaleta. O sea, Claro, la no es un canaleta. paraboloide, no es un paraboloide. Es una. Ahí está, profe. Yo me estoy confundiendo con eso. Con Bueno, eso esto no es una ya, rotación. Esto no es una claro. rotación. Esto es un trasladar. ¿Y cómo se parametriza esto? De otra manera que las rotaciones. O sea, vos agarrás eh, un XY acá, o sea, X acá y acá, este es el punto XY, y lo pensás como el gráfico de una función. ¿A dónde va a parar acá? A Z igual F de XY. Entonces, ¿cuál sería Z igual F de XY? Y cuadrado. Entonces, ¿cómo lo parametrizas? Esto es un cuadrado. ¿Cómo lo parametrizarías? Bueno, phi, ponele, de De XY X, igual a X, y cuadrado. Y esto no es una rotación claro. de la original que era esta. Mm, claro, ese era un paraboloide, ¿no? Claro, si vos agarrás una parábola, tengo todo acá. Profe, si yo agarro una ramita de una parábola y esa la roto, ahí Te da sí sería un una. paraboloide. Ahí te da un paraboloide. A ver que busco el papel. Si vos agarrás una ramita de una parábola, así, Sí, en el z igual y cuadrado, esto es y, esto es z, y vos lo rotás alrededor del eje z, ya te metés en R3, y ahí te da un paraboloide. Porque cada puntito de acá tiene que estar siempre a la misma distancia, y por eso es una rotación, ¿no? Entonces va por acá, después va por acá, después va por acá, después va por acá, después va por acá, y ahí sí. da un circulito. Todos estos van dando circulitos, siempre a la misma distancia, y claro, acá te da un paraboloide. O sea, hay parábolas en todos lados. Uh-huh. O sea, esto da un Sí, paraboloide, sí, sí. efectivamente. Claro, cuando rota, dibuja lo mismo alrededor del eje Z, ¿no, profe? Sí, Hace lo mismo. sí. O Sí, sea, sí, sí. agarra esa curva que antes estaba solo en el IZ y la meta en XY. Es como si uno tuviera una cosa fija así, le pega ¡pum! Así, que de vuelta así. Sí, sí, sí. Si uno Y pudiera, sí te eso va a escucho, describir una superficie ya, ¿no, profe? sí, siempre, Eso. si vos agarrás una curva y la rotás alrededor de un eje, te da una superficie, sí, Uh-huh. efectivamente. Y eso entonces, ¿cómo lo haríamos para que sea geodésica? No, no, Yendo la al. superficie no es una geodésica. La geodésica es una curva de Sí, una superficie, ¿está bien? sí, O sí. sea, la geodésica es, vos tenés, ponele el paraboloide, que se te ocurrió a vos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la curva que uno rota para conseguir la superficie de revolución siempre es una geodésica, por ejemplo.
Eso lo hemos comentado. Esa siempre funciona como una geodésica. Entonces vos ahí tendrías que justificar un poco por qué eso es así, que en general se justifica cortando con el plano, si esto es el X, cortando con el plano X igual 0, que sería el plano YZ, ¿sí? Entonces, y usando bueno, cuando vos cortás con ese plano, cortás la superficie de revolución y te queda esto, y bueno, tenés que justificar como uno justificaría, vos dirías, bueno, agarraría, por ejemplo, ¿cómo haríamos uno? Bueno, en el plano X y 0, el normal del NP, puedo considerar que es, de acá saco el normal del plano, ¿no? Que como es una ecuación implícita de X igual 0, sería 1, 0, 0, ¿no? Un Sí, posible normal. Entonces claro ese es que el NP. sale hacia afuera. Claro, ¿por qué? Porque, bueno, ¿te acordás que cuando uno tenía una ecuación implícita se quedaba con los coeficientes de las variables, 1 para x, más 0y, más 0z, entonces tengo que este tipo es el normal. ¿Está bien? Claro. Entonces tenés que este Profe, tipo... pero en el plano está hacia el lado de ZI, ¿no? Cuando X es 0, el plano está hacia el lado de ZI. Sí, podés hacerlo todo, si querés, Ah, podés hacerlo completo. Pero nosotros, vos también podés concentrarte en un pedacito nomás. Y entonces ok. decís, bueno, considero el plano este y considero esta intersección, porque el teorema que nosotros hicimos, le pedimos que la curva esté contenida en la intersección del plano pi, este sería nuestro plano pi, y la superficie S, Sí, que es esta. S es toda la superficie. Entonces, esta curva, que sería la mitad de la parábola esta, ponele, que es la sí, curva que sí. nosotros rotamos, es un pedazo de una curva en la intersección de un plano con una superficie. Claro. ¿Está bien? Ujú. Entonces, vos decís, bueno, buscaría el normal de este, después tendría que ver, chequear cuáles son los normales de este, y, y ahí, sacando estos normales, después tendría que ver que son todos perpendiculares a este, ¿no? Profe, y Este es para un sacar el vector de la normal hay que superficie, este es NP. parametrizar. ¿Cómo? Para sacar eso, el normal de esto hay que parametrizar. Claro, pero ahí te dice que vos cuentes cómo lo harías. Entonces, efectivamente, vos decís, yo parametrizaría la curva esta, perdón, parametrizaría Ajá, la superficie esta, después con esa parametrización sacaría los normales acá, y porque uno con una parametrización puede sacar los normales acá, en cualquier claro. punto, ¿no? O sea, uno hace, ¿te acordás que si vos tenías una parametrización, por ejemplo, acá, que sea phi, que vos lo hagas depender de, en general acá, esto vos lo haces depender de i de tita o de r y de tita, pero, ¿no? Cuando uno parametriza una superficie de nivel, ¿te acordás? Ujú. No Sí, suena muy convencido eso. O sea, que acordate que repita. cuando vos tenés una superficie de nivel como esta, superficie de rotación, vos tenés que poner z igual i cuadrado, y vos lo rotás. Entonces, ¿cómo uno piensa en cilíndricas? ¿No? Entonces vos tenés este acá y después lo querés rotar, lo querés rotar acá, este tamaño. Lo rotás acá. Entonces rotás el x y el y, y acá rota el z. Entonces, esto es lo que se considera como tita, Ujú. y entonces, aunque el tita uno en general lo considera así, también se puede considerar este como tita, no hay problema. Si usamos la tradicional, se puede considerar este como tita, hagamos eso, consideramos este como tita, y después este es El eh, radio. el radio, pero coincide con, como viene de la sombra de esto, coincide con I, porque acá está I, que es la que organizó todo. Con I y Z se organizó todo. O sea, yo acá tengo el Z, pero esta longitud de acá hasta acá es I. ¿Por qué? Porque esto es I. Entonces, una manera de hacerlo es decir, esto tiene que ser igual a esto. ¿Por qué?
Y porque yo este punto lo roto. Y entonces Claro. la distancia al eje tiene que ser la misma. Entonces, El esto radio es el mismo, ¿no, es el profe? mismo. Entonces, si esto es I, esto tiene que seguir siendo, el radio tiene que seguir siendo I. Y entonces uno parametriza esto con phi de I tita con. Y bueno, uno pone lo que sabe. Una manera de las posibles es esta. I coseno de tita, I seno de tita, coma, y en vez de z, I cuadrado. Y te queda, o puedes poner phi de R tita, R coseno de tita, R seno de tita, R cuadrado. O sea, en vez de I. Pero así también también. O sea que al R como I ponerlo, ¿no? Exactamente, sí. Eso es, así es como se parametrizaba una superficie de nivel. Eso hay varias teóricas y prácticas donde hacemos muchos Sí, ejemplos de sí. eso. Entonces, ¿a qué iba esto? Vos podés usar esta parametrización, por ejemplo, y agarrás phi por phi tita, producto vectorial, y te parás en estos puntos. Fíjate que en estos puntos tita vale, si yo tomo este tita, que es lo más razonable, que uno siempre lo toma así, con x que se empieza a medir desde acá, entonces te da esta que es la parametrización que uno conoce. Si uno hace esto y está interesado en esta curva, porque por ahí también interesado en esta otra, que también es geodésica, pero si vos estás interesado en la que empezaste a rotar, ¿qué pasaría? Bueno, ahí el tita vale pi sobre 2. Todos los puntitos estos de esta curva, ahí tita llega hasta acá, es pi sobre 2. Entonces vos te interesa hacer esto y calcularlo. ¿En qué i? En todos los i's. ¿Y en qué titas? Pi sobre 2. O sea, este tipo es constante. Cuando vos tomas esto, acá ponele, cuando pones coseno de pi sobre 2 te da 0. O sea que acá te da 0. ¿Se entiende? O sea, Sí. yo... Ah, perdón. Profe, Tengo que está hacer esta cuenta. tomando Sí. No, tengo que hacer esta cuenta que no la hice. Pero, el producto claro, vectorial de tengo que hacer uno la de los derivada, el producto vectorial. Yo Sí, me sí, embalé porque esto va a ser, pero seguramente uno hace las cuentas sí. y acá le va a dar un 0, y acá algo, y acá algo. Y entonces uno va a decir, ah, entonces vengo y miro acá, y entonces no hace falta hacer todo este detalle, pero vos me preguntaste, ¿no? Pero acá lo que vos podrías decir es, bueno, yo calculo esto, ¿cómo lo calculo? Bueno, calculando mi phi dependiendo de la parametrización, haciendo mi phi de i en i pi sobre 2, ponele, o ni siquiera siendo tan claro, y phi de tita en i pi sobre 2, y chequeando que estos dos son perpendiculares. ¿Entendés? Chequeo eso. Y bueno, si yo hago Claro, esta eso es cuenta y llego a que sí, esto, sí, me debería dar perpendicular. con el normal de pi, con el 1, 0, Claro, 0. claro. Una cosa así debería darme perpendicular. Perpendicular significa que el producto de los dos me va a dar 0. Si no lo digas en voz alta, que eso tenemos que saberlo desde mucho antes. Sí. Bueno, profe, entonces, o sea, puedo indicar y decir los pasos que voy a seguir sin Claro, necesariamente hacer las cuentas. exactamente. Se supone que vos las cuentas ya las sabés hacer porque ya has aprobado la materia, entonces ya esas cuentas las hiciste en los parciales. Y acá lo que se busca es que demuestre que sabés más o menos cuál es el Claro. formato y además fíjate que te obliga a vos, a que vos digas un ejemplo de una superficie de revolución, entonces claro, tenés que saber qué es una superficie de revolución, bla. Y no es obligatorio usar esto. Hay otras maneras de probar que una cosa es una esfera. Por ejemplo, si hubiera usado una esfera, bueno, Sí. ahí podrías decir más cosas, porque la esfera es más sencilla, está más estudiada por nosotros. Uno sabe que todo lo que Sí, son círculos máximos son todas geodésicas. Ajá, sí. La de los, ¿cómo se llama? La de los meridianos, ¿no, profe? Claro, Los pero meridianos. exactamente. Los meridianos sería el caso de que yo te decía.
vos agarrás el meridiano de Greenwich, ponele, y lo haces girar Sí. y te da la esfera. Ah, Pero no claro, son los únicos, porque claro. si vos tomás cualquier polo opuesto así y armás los propios meridianos, todos esos también son geodésicas. O sea, es verdad que todos los meridianos son geodésicas, no todos los paralelos son geodésicas, solo el Ecuador es una geodésica, pero si vos al Ecuador ponele, le tomás dos puntitos y los considerás como si fueran el polo norte y el polo sur, y ahí empezás a trazar cosas, bueno, te vuelve a dar geodésica que no son los meridianos. Ah, claro. Copiar la idea de los meridianos en cualquier punto antípodas sería de la esfera. Ujú. Ok, profe. Y en cuanto Sí. a la esfera, me dijo que puedo hacer rotar un meridiano, ¿no? O Sí, claro, si vos querés obtener la esfera, alcanza Usted estaba con... haciendo, creo, un papelito, un pedacito de, Yo, de como sí, un... sí, Estaba, acá. me estaba Este, explicando y yo, eso, claro, esto eso. fíjate que es un meridiano. Lo haces rotar, Ajá, llevando los infinitos meridianos. En general uno ve algunos meridianos en un globo terráqueo. Pero bueno, sí. cuando vos das vuelta, ¡ping! Así te da lo. Si vos tomás todos los pasos, son infinitos. Y pero yo para analizar que sea geodésica puedo tomar un meridiano nomás y analizarlo y decir eh, cómo Tenés haría que eso. justificar, tenés que justificar, pero el meridiano no es, o sea, una geodésica es una curva que cumple ciertas Sí. propiedades, pero tiene que ser una curva sobre una superficie, ¿entendés? Y no sobre cualquier superficie. O sea, hay curvas que son geodésicas en la esfera. Ahora, si yo esta curva la meto en otra superficie, no va a ser una geodésica. O sea, esta curva, este meridiano, en la esfera es una geodésica. Pero Ujú. por ahí me meto, yo puedo conseguir esta curva en otra superficie, que no sea la esfera, y no me va a dar una geodésica, ¿entendés? O sea, Ujú. Ah, esta curva, o esta, es una geodésica, esta en esta superficie, y esta ah, en esta. ¿Entendés? O ujú. sea, es geodésica de la superficie tal. Mm, ¿Está bien? claro, sí, sí. Me parece que tenés que estudiar bastante ese tema. Sí, profe, tengo que repasar eso. De la, entonces esta sería la geodésica de la esfera, este Esta es una meridiano geodésica de la esfera. Esta sería una geodésica del paraboloide. del paraboloide. Fíjate que en la esfera nosotros pudimos decir más o menos cuáles eran todas las geodésicas. Acá no lo hicimos. O sea, por Claro, ejemplo, estas circunferencias no son geodésicas del paraboloide. del Sin embargo, paraboloide. esa misma circunferencia, yo la pongo en un cilindro y son una geodésica. Mm, La meto en un paraboloide, no son una geodésica del paraboloide. wow. ¿Entendés? O sea, ser geodésica no depende de la curva, es de la curva geodésica respecto a qué superficie. Vos pensás que nuestro problema de la geodésica empezó diciendo, bueno, es una manera de, por ejemplo, tengo unas montañas así, es una manera. Y yo voy caminando por las montañas y valles y hay montañas por todos lados acá y esto es como una superficie, ¿no? Y vos Ujú. querés llegar desde acá hasta acá. Bueno, hay una manera de ir caminando que es la más corta. Bueno, eso es una geodésica, ¿entendés? Ujú. Por ahí en algún Sí, lugar sí, no te queda otra que subir un poquito, porque si no, no puedes pasar, pero uno va y no va a ser una línea recta, porque no puede ser en línea recta porque la superficie es curvada. claro, la superficie es curvada. En cambio, si Sí, estuvieras en el sí, espacio y no hay nada de acá a acá, vas en línea recta. Pero si vos no te claro. queda otra que tenés la gravedad, la superficie esa sobre la que estás pisando,
Bueno, hay una geodésica que te lleva, que es el recorrido más cortito, en longitud, pero vas a tener que curvarlo. Claro. Sí, sí, sí. Ya me di una idea mejor, profe. Bueno, Estaba medio perdida en cuanto al, porque los ejemplos de ahí del cuaderno sí lo entendía un poquito cuando de lo que era geodésica, ahí había de unas, las que hicimos en el cuaderno, sí. lo entendía, pero esa de revolución como que me mareó, Sí, pero mareó. por ahí tenés que primero repasar bien lo que es cómo parametrizar una superficie de revolución, y después en realidad la prueba de que una geodésica o una curva de una superficie de revolución o de lo que sea es una geodésica, esa prueba es lo mismo si es de revolución o no lo es. También uno tiene que saber un poco, ¿no? Porque viste que nosotros supuestamente no tenemos la materia de ecuaciones diferenciales como correlativas. Entonces yo no puedo plantearle a ustedes las ecuaciones de Euler y decir, bueno, encuentren todas las soluciones, que en general es muy difícil igual. No puedo. Entonces lo que hacemos es medio ir esquivando, encontrar algunas geodésicas con algunas ideas que tenemos, es medio así. Claro. No, en los cilindros también encontramos todas las geodésicas. Porque ahí esas ecuaciones diferenciales justo eran muy sencillas las ecuaciones viste que uno puede sacar con las ecuaciones de Euler, puede sacar Sí. las ecuaciones La curva. diferenciales y si vos las resolvieses tendrías a todas las geodésicas de esa superficie. Sí, sí. Y eso solo lo hicimos, lo de resolver todas para el cilindro, que es muy sencilla, esa ecuación diferencial es muy sencilla. O sea que resuelto por completo tenemos la esfera y el cilindro, nada más. Claro. Bueno, profe. Bueno, sí. Profe, ¿Cuándo y te en vas a cuanto a presentar? En la segunda en me el dijiste. segundo llamado, sí, Está bien. profe, porque me falta repasar muchas cosas, ¿no? Mm, Profe, sí. hay una pregunta que dice, ¿cómo resolver el teorema de Stokes y siguiendo el teorema de Green? Ahí también hay que explicarlo con las palabras nomás. Sí, alguna cosa tenés que escribir. Lo que debe decir es Porque, dónde se usa el teorema de Green, en qué lugar y cómo se usa, explique cómo se usa, algo así. Si querés lo leemos de claro, vuelta. ¿Es el mismo final o es otro? sí, creo que es el mismo final, me parece. A ver, explicar cómo se usa y aplica el teorema de Green, la demostración dada en la materia del teorema de Stokes. Para una superficie, bla, bla. Sí, vos tenés que acordarte, usar, o sea, entender. Acá hay más que nada que entender, para no pedirte toda la demostración del teorema de Green, ¿ves? Sí. Para no Claro, pedirte toda la porque demostración, es es el bueno, teorema. del teorema de Green, perdón, del teorema de Stokes, ni siquiera te pide la demostración del teorema de Green, dice, bueno, en esa demostración que se usa el teorema de Green, ¿dónde se usa? ¿Por qué se puede usar? Y es la parte más difícil de la demostración, o sea, no es un detalle menor. Sí, porque justo ahí me choco con una, ¿cómo se llama? Con no, parametrización, no, me voy a chocar para hacer una derivación usando hay que derivar usando una composición. Sí, la regla de la Entonces, cadena, probablemente, sí. la diferencial de una composición. Sí. ¿Y qué Y problema hay? eh, pasa que eso no me acuerdo, profe. Y por eso hay que Como saberlo, hay que saber derivar eso. Eso derivar es la diferencial de una composición. O derivar sea, bien, una hay composición. que, claro, derivar una composición porque ahí dentro Sí, sí.
el teorema de Green entra eso, cómo derivar una composición. Y esa partecita justo es media Igual justo complicada. eso no es lo que te pregunta, no es lo que te pregunta, ¿no? Pero Claro, pero yo podría decir que ahí hay que hacer la respectiva derivación, ¿no? sí, sí, porque no es, eso la verdad que, o sea, está bien, te puede perder al principio, pero es relativamente mecánico de cómo Claro. o sea, es una composición más complicada, pero si vos mirás la demostración en el teorema, en el video, yo creo que eso lo hice bien despacito. Sí. Expliqué todo y capaz que lo hice tan despacito y largo que parece difícil. No, ¿Vos? sí, lo entendí, profe, pero lo llegué a entender, porque usted iba de G a R3, de R3 a Exactamente. 2, lo llegué a entender eso, pero es fastidiosito eso. ¿Es que? Es un poco fastidioso. Sí, sí. La Es diferencial de fastidioso, la sí. composición. Igual, en este caso, justo eso no te está preguntando, porque vos lo que podés decir es, bueno, derivo la regla de la cadena, y podés decir, por ejemplo, al final termino integrando un campo vectorial en R2. Y entonces, porque todo me queda en función de XY, ponele ahí. Y entonces Sí. estoy integrando un campo en R2 a lo largo de una curva, no me acuerdo en qué implicación iba, digamos. En principio pasas de integrar la curva de arriba a la curva de abajo, ¿no? Y entonces decís, bueno, acá puedo reescribir esto, entonces en vez de integrar la curva de arriba, estoy integrando la curva de abajo, ahí tenés que hacer una cosa para que te aparezcan X' y prima solamente, y entonces sí, entonces, como estoy integrando ahora en una curva en R2, pasé una integral de una curva arriba a una curva abajo, puedo aplicar Green que se puede aplicar en el plano. Y todo eso es mucho más sofisticado que la derivada de la regla de la cadena. O sea, contar eso. ¿Entendés? Que vos estabas integrando una curva en R3, ponele, y pasaste a integrar la sombra en el dominio de la función. Y entonces aplicás Green ahí abajo ya en el plano. De un campo que no es el mismo que arriba, es otro. Y ese campo sí aparece después de la regla de la cadena. Claro. Sí, y después claro, porque define un campo G que va de D a R2. Sí. Esa parte es donde entra, donde se aplica más el teorema de Green hacia ese lado. Claro, cuando vos conseguís ese campo, aplicás Green para ese campo, que es un campo donde tiene todas las derivadas raras, esas que aparecen todas esas derivadas, pero bueno, uno dice, todo este lío es para poder usar el teorema, si no, no lo podrías usar, el teorema de Green, ¿no? Yo no sé si está mejor explicado en otro lado que en el video. Sí, lo vi del video, profe. Lo Por ahí lo que estaría bueno que hagas es mirar el video y vos decís, profe, en el minuto tal, a ver, veamos el minuto tal, esta es la parte que no entiendo. O me decís, no me digas el video, me decís, vengo para acá, llegué hasta acá, y de acá a acá, esto es lo que no entiendo. ¿Entendés? Porque así en el aire. Claro, claro. Sí, no, yo le entendí el video, profe. Lo que me costó fue la derivación, que la diferencial, como le digo. Sí. Pero después lo llegué a entender todo, incluso los abusos de notación, porque como son muchas variables, como que te confunde, pero después volvía y lo llegué a entender. Y al final me queda demostrado de que esto llega a otra igualdad que usted hace. Claro. F es igual a la integral de la diferencial, o sea, llega a otra igualdad, sí, sí. Claro. El problema es que a veces uno no lo puede explicar bien eso, ¿no? O sea, uno puede saberlo, entenderlo, pero explicarlo textualmente como para que usted pueda saber que hemos entendido, a veces como que eso se
se complica un poco. Claro, igual Pero, pensé que era peor, en ese sentido era peor en el presencial, porque estaban tus notas sí, y tu recuerdo, que cuando uno va al final, ya los recuerdos están claro, perdidos, ¿no? A uno le quedan solo las notas. Acá por lo menos sí, sí, están, si tomaste nota durante la clase, las notas, los videos, el apunte, claro, qué sé yo. claro, porque acá en Bueno, acá justo el apunte no tiene esa parte. sí, el apunte uno lo tiene grabado y uno lo puede repetir varias veces si uno no lo ha entendido. Mm, Eh, Eso es lo bueno, los videos sobre todo. claro. Sí. Profe, la última ya para ir, aunque sea así brevemente, explíquemelo. Esa parte donde hay unos dibujitos, ¿De qué estás hablando? eh, ¿Del final? sí, del final, hay unos dibujitos que ha hecho. ¿Del mismo? Eh, sí, del mismo, en la parte de abajo hay unos dibujitos. Pero A ver si de la segunda no, de la primera. de la primera. Hay unos Sí, dibujitos, el ejercicio 4 creo. sí. eh, la B, que dice, dada dos superficies, Este, hay dos imágenes por cada superficie, determinar qué signo tiene la curvatura de Gauss en el sí, punto 00. claro. Mira, eso lo expliqué en otra de las clases grabadas de consulta que tengo ahí. Ah, está, algo Está. explicado está. Sí, pero sencillamente es muy sencillo. O sea, ponele, vos tenés Mm, esta que es una silla de montar, sí, ¿no? Y entonces, primero hay que saber algo, ¿no? O sea, vos tenés que saber que la curvatura de Gauss, cada mayúscula, digamos, en un punto P, es la curvatura sí. capa 1 principal en P por... Profe, ¿lo puede agrandar un poquito? Ah, disculpa, sí. Otra vez me pasó lo mismo, me embalé con No, porque ahora sí ya no veo. Ahora sí. capa 2 de P, ¿no? Entonces, donde esta es la curvatura principal mínima, curvatura principal máxima. Entonces Máxima, vos sí. tenés que saber eso. Esta es la curvatura de Gauss. Profe, Sí, la curvatura de Gauss es el producto de la mínima y la máxima, ¿no? sí. Una manera de pensarlo es así. Y acá es la que conviene, porque, por ejemplo, lo que te pregunta es solo el signo en el punto P, que es el 000. O sea, acá el P es el 000. Entonces, según Claro, el gráfico, el 000 está por acá. Entonces, vos sí. acá tenés una curva así. Está relacionado con lo que vimos antes. Y acá tenés una curva así. ¿Sí? Como que tenés una Ajá, curva así y una curva así. sí. Bueno, siempre esa tiene curvatura negativa. ¿Por qué? Porque el signo de la curvatura acá, de estas curvaturas por ahí, o de la curvatura de esta curva, va a depender Sí, en este punto de la orientación de la superficie, que es para dónde, qué lado eligió uno. Pero eso no importa, porque lo que uno puede decir y está seguro es que esta curvatura verde, de la curva verde, va a tener una sí. curvatura de cierto signo que seguro va a ser opuesta a la de la curvatura roja. Porque esta, si uno lo mira para dónde cabecean los vectores, ponerle cabecean para adentro, como estábamos Ujú, viendo hoy, ¿te acordás? O sea, vos tenés sí, la derivada acá, entonces al hacer así, la derivada segunda cabecea para adentro, acá esta, la derivada segunda cabecea para arriba, y entonces sí. ese hecho hace que seguro capa 1, que es la más chiquita de todas, y capa 2, que es la más grande, tenga distintos signos. Y entonces esta, si tiene distintos signos, todos los lugares donde aparece así como una especie de, este es el P, una silla de montar, tienen curvatura negativa. O sea, estos obligatoriamente tienen distintos signos, Mm, porque por esto que aparece así y así, y entonces la curvatura de Gauss va a ser negativa. Yo no sé si esta es la negativa, porque podría ser que esta es la negativa, y esta es la positiva, o esta es la positiva y esta es la negativa. Lo que sé es que tiene distintos signos, porque una está así ah, y la otra está así. Y entonces, sí.
Tampoco sé si exactamente esta es la menor o la mayor, porque capaz que es un poquito más acá, pero lo que sé es que como hay una que es negativa y otra que es positiva, la más chica de todas va a ser negativa y la más grande de todas va a ser positiva. ¿Entendés? O sea, la Ujú. más chica de todas, no sé si se corresponde con la roja o la verde, pero la más chica de todas va a ser negativa y la más grande de todas va a Profe, ser positiva. Sí. profe, disculpe, pero no es donde una curva está más curveada, no es esa Sí, no, pero la esto que... es otra cosa. Es Ah, la curvatura de Gauss de una sí, superficie en un punto. Y entonces, eso en principio, si vos te parás en un punto, vos tenés infinitas curvas que pasan por ahí, sí. pintadas en la superficie. Y estas miden la curvatura de cierta manera, es una curvatura con signo que tenés que estudiar, se llama curvatura normal de todas estas curvas, porque no son Ujú. cualquier curva, son curvas pintadas en la superficie que pasan por este punto. La superficie tiene que estar orientada, y entonces esta sí es una curvatura con signo, ahí vas a tener que estudiar qué signo se le da en relación al normal, Ujú. y entonces de todas estas, uno elige dos, que serían una la que más se curva y otra la que más se curva, poner así. La que menos y la que más, la La que menos, mínima y la máxima. Y con esas sí. curvaturas, vos el producto de esas curvaturas entre las infinitas curvas que pasan por ese punto, eh, calculás esto. La curvatura de Claro, entonces, Gauss. si vos detectás que hay una de un signo y otra del otro, no sabés cuál es cuál, pero sabés que son el signo opuesto, seguro que está el signo negativo. Ah, ok, profe, o sea que gráficamente nomás uno lo puede ver, ¿no? Exactamente, gráficamente. Y después, el paraboloide, al contrario, si vos te agarrás en el paraboloide, que es el otro que aparece, y te dice que Sí, lo mires acá, en el P este, acá como que todas las curvas que pasan por acá tienen la misma pinta. O sea, yo hago pasar sí. curvas por acá pintadas en el paraboloide. Bueno, todos son como así, 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 así. Sí. No hay esta cosa que pasaba antes que era así, ¿no? Que hay una curva Ajá, así y otra curva así, como pasaba en la silla de montar. Y entonces acá, claro. vos no sabés si las dos curvaturas van a ser, seguís sabiendo que esto es la curvatura principal mínima por la curvatura principal máxima, en P. Lo que sabés es que todas, al tener esta misma forma de curvarse, van a tener el mismo signo. Pueden ser los dos negativos o los dos positivos, pero van a tener el mismo signo. Ujú. Entonces, si son los dos negativos, da positivo. Si son los dos positivos, también da positivo. Da Y positivo. entonces la curvatura de Gauss es positiva. Es positivo. Ah, En una esfera excelente. también. En una esfera también da positivo. O las curvas son siempre iguales, ¿no? En una esfera. Sí, sí, ahí son más. Pero fíjate que eso incluye todas las infinitas curvas. Yo pongo un punto acá y no es solo esta, sino esta también. O sea, son todas las curvas. Ah, Y de todas las curvas, uno le mide la curvatura en ese punto y saca la máxima y la mínima. En la esfera son todas iguales, porque efectivamente la esfera es muy, muy simétrica. claro. Ahí también va a ser mayor que cero, ¿no, profe? En la Acá esfera. también va a ser mayor que cero, sí, exactamente. Ujú. Ponele, bueno, no sigo. No sigo para que no se alargue más, sí, pero esa es la idea. Eh, Fíjate en una de las consultas, viste que están subidas varias consultas previas a los finales algunos videos, sí, me falta virtuales. ver algunos. Vi como 2 o 3 videitos que más o menos me ayudaron y que me sirvieron para darme cuenta. Así que, no, profe, excelente, ¿ah? Le agradezco mucho por las dudas que me he sacado y pues no tenía un poco idea o sea, sabía, pero no en sí cómo encarar. A veces uno cree una cosa y
Claro, y es otra cosa, ¿no? Entonces, no, claro. profe, nada. Bueno, yo creo que ya está de más. Ya. Bueno, igual hay Hemos otra clase de consulta, antes de Sí, la ¿no? fecha. Sí, sí. Ah, sí, hay otra fecha, vi. Bueno, profe, dale, si tengo algunas duditas también cualquier cosa consulto ahí. Bueno, Buenísimo. profe, muchísimas gracias No, por por favor. todo. Disculpe si le quité mucho tiempo. No, 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 no. Perfecto. Bueno, Bueno, gracias, profe. Hasta no, de luego. nada. Esto Nos vemos. lo sube, ¿no? Después estos videitos. Sí, sí, si estás de acuerdo, lo hacemos. Dale. Sí, Buenísimo. profe. Muchas Listo. gracias. Hasta No, luego. chao, chao.